¿Qué tal? Saludos, buenos días. ¿Cómo están, jovencitos? Séptimo B, gracias. Gracias por estar acá nuevamente. Estamos en la materia de Geografía e Historia Española. Gracias a Dios, un día más que nos regala el Señor, un día más en el cual pues nosotros podemos desenvolvernos y desempeñarnos en lo que nos corresponde. Créanme que es una bendición poder estar aquí con las clases y que ustedes también estén ahí, porque pues sí, hay tanta gente que tiene muchos problemas y dificultades y enfermedades, así es que a pesar de que estamos temprano, ¿verdad? Estamos temprano, yo creo que algunos ahí, ¿verdad? Todavía un poco adormitados, un poco con la cobijita también, con camisón, con pijama. Bueno, pues, pero ya estamos en la hora de clase, ¿verdad? Así es que gracias por estar acá. Bueno, pues estamos en la semana número 7 del periodo. Hemos avanzado, gracias para los que se están reportando, pero vamos a pasar la asistencia. Calma, vamos a pasar la asistencia, ¿verdad? Vamos a hablar así de forma general la agenda que vamos a tener para estas horas de clase. Siempre, ¿verdad? El primer punto sería el contenido socioemocional, ¿sí? Después del contenido socioemocional vamos a tener ahí un breve recordatorio sobre lo que trabajamos en la clase anterior. Con algunas preguntitas. A ver, hay algún video también de recordatorio.
Espero que me participen, por favor, que a veces casi siempre son los mismos, pero sí necesitamos participación. Y después vamos a trabajar con el contenido que básicamente pues sería lo nuevo relacionado al fin, ¿verdad? Al fin del Imperio Romano, que pues es lo que nos corresponde trabajar para esta actividad. Bueno, vamos a comenzar entonces con el contenido socioemocional, que ya como ustedes saben, pues ya mis compañeros se lo han hablado y yo solamente pues voy a hacer ahí una pequeña aportación al contenido socioemocional, que es el valor de la convivencia en la familia. Lo siento, pero ustedes saben, ¿verdad? Que aquí en mi casa pasan mucho, en el pasaje, pasan muchos vendedores, entonces de repente pues salen otras bullas ahí, ¿verdad? Que nada que ver con la clase, pero yo creo que ustedes lo saben, ustedes lo entienden. Yo creo que también pues lo viven algunos. Así es que lo siento, porque aquí pasan a cada rato. Pero bien, bueno, vamos a seguir con esas pequeñas interrupciones. Vaya, la importancia de la convivencia familiar. Veámoslo y después pues vamos a comentar un poquito más sobre ello. La importancia de la convivencia familiar. Solamente que quiero corroborar que si al compartir pantalla compartí el audio, porque eso sí no me recordaba. Ajá, no había compartido audio. Vaya, ahora sí, ahí vamos. La importancia de la convivencia familiar. Es importante que exista dentro del hogar el tiempo para compartir y convivir, ya que de esa manera los hijos tendrán valores humanos, además de fortalecer la unión y las relaciones familiares. Las buenas relaciones entre los miembros de la familia son de gran importancia para que exista una buena convivencia y educación de los menores, que luego reflejarán en su vida adulta, principalmente en los ámbitos sociales y laborales. Pasar tiempo juntos con los hijos, ya sea al comer, cenar, jugar o al realizar cualquier tipo de actividad, es una manera de convivir en familia. Algunos consejos importantes son aprender a escuchar. Muchos disfrutamos hablando sin parar, pero ¿nos hemos detenido a pensar lo que la otra persona siente? A los seres humanos nos gusta comunicarnos, pero lo hacemos de una forma equivocada. Hablamos sin parar y no dejamos que los otros participen. Otro punto importante es establecer la tradición de comer juntos. En los últimos años, todos los avances tecnológicos y la pérdida de valores han generado un horrible fenómeno, lo cual es cada quien come donde sea. Los niños comen en su habitación viendo televisión, incluso mamá y papá pueden comer juntos en la sala, pero atendiendo otras cosas. Nos hemos olvidado lo bonito que era que mamá llamara diciendo, hijos, vengan a cenar, y salir corriendo a lavarse las manos para sentarse a comer con papá y mamá, compartir tu día con ellos, reír o quedarse callados al saber que a alguien le fue mal. Sentir esa empatía con tu familia. Aprendamos a compartir, saber apagar el televisor, el celular o la computadora para convivir en familia. Bueno, aquí tenemos algunos en salita de espera. Ahí se van incorporando, ya estamos. Bueno, pues como se ha mencionado en la semana, el contenido socioemocional tiene que ver con la convivencia de familia. Bueno, pues realmente eso es importante en todas las etapas de la vida. Cuando ustedes fueron pequeñitos, ahora que ustedes son adolescentes, cuando ya ustedes sean mayores también, la convivencia con la familia es algo fundamental. Y nosotros debemos de aprender a querer, a perdonar a nuestra familia, porque ese es un regalo. A veces nosotros en algún momento, pues, si yo hubiera nacido en aquel país, mi vida fuera mejor. Si yo hubiera nacido en aquella familia, mi vida fuera mejor, independientemente. Pero la que le tocó, con esa hay que aprender a ser feliz. A esa hay que aprender a amar, a perdonar y ser felices, aceptar. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestras virtudes. Sí, gracias a Dios, pero también tenemos nuestros defectos y cosas que tenemos que a veces a los demás de la familia no les parece.
Entonces, nosotros queremos que nos acepten y queremos también pues que nos perdonen porque también reconocemos que hay cosas en las que no hemos actuado correctamente. Entonces, nosotros esperamos eso, ¿verdad? Que nos entiendan cuando me siento mal, cuando estoy enfadado, cuando estoy molesto, cuando no tengo ganas de hacer nada. Queremos que la familia nos entienda. Pero realmente nosotros también tenemos que ponernos en el lugar de ellos, en el sentido de que hay momentos en que mamá está ofuscada, está molesta, ¿verdad? Sus emociones también, pues es ser humano. Y papá, pues también, a veces los problemas del trabajo, sin que se quieran, pues se llevan a la casa y se pone tal vez un humor un poco fuerte. Entonces, también como hijos tenemos que aprender a entender esas situaciones. Y, y siempre, o sea, en la casa siempre habrá un momento en que como que se dicen palabras un poco duras que hieren el corazón. Hay que aprender a perdonar. Hay que aprender también, pues, a llevarse bien con los hermanos, a pesar de que sean tal vez algunos hermanos menores, pero son los hermanos. Créanme que nadie de los amigos, porque todos ustedes tienen sus amigos y eso es bueno y los amigos hay que cuidarlos y hay que quererlos, pero realmente ningún amigo, ni su mejor amiga va a cumplir el rol de su papá y de su mamá durante este tiempo que usted ha tenido de vida y que ha tenido también pues de desarrollo, ¿verdad? En el colegio, en la vida familiar, en la vida personal, porque los papás son los que están con uno en las buenas y en las malas. Y los hermanos también son esos acompañantes de la vida en las buenas y en las malas. Entonces, uno debe de aprender hasta cierto punto a conocerlos, a entenderlos, a perdonarlos y a ser feliz. Uno no debe de amargarse con la familia, ni permitir que la familia se amargue con uno. Ese es un regalo de Dios, ese es un regalo para toda la vida y por lo tanto hay que aprovecharlo para toda la vida. Lastimosamente hay gente que cuando llega a ser adulto como que nació del aire y se olvida de toda su familia y eso no puede ser. La familia es un gran valor, la familia es un gran tesoro. Hay que saberlo descubrir, hay que saberlo amar, hay que saberlo perdonar. Y cuando uno logra pasar todas esas situaciones, realmente se da cuenta que es un gran tesoro. Mientras tanto, uno quiere vivir su mundo en la casa cada quien en su cuarto, cada quien en sus problemas y como que no quieren pues comunicarse. Bueno, pues la convivencia de familia es muy importante para la vida de cada uno de nosotros, porque es ahí donde uno se desahoga, uno llega a la casa y quiere platicar y quiere encontrar a alguien que te dé una sonrisa, eso no tiene precio. Y a veces uno sí lo tiene, porque yo sé que hay algunos que tienen esa convivencia bonita de familia, no la valoramos porque pensamos que la vamos a tener siempre ahí, pero realmente llegan momentos en que cada quien crece, busca su camino y tiene que formar, ¿verdad? Una nueva situación. Lo que decía el video, y ya con esto quiero terminar, es que es bueno comer en familia, es bueno platicar y es bueno también que apague su celular cuando usted está comiendo con la familia, porque es verdad que las redes sociales nos tienen así, ¿verdad? Y la vida como está ahora, pues con la tecnología nos tiene demasiado atrapados al teléfono, pero realmente dejar un momento para la familia es bendición y es saludable para toda la familia. Así es que háganlo, niños, háganlo, se los recomiendo. Y cuesta al inicio porque es crearse un nuevo hábito, pero realmente todo eso tiene una gran bendición para todos los de la casa. Hablar, expresar lo que se quiere, lo que se siente, lo que le duele a uno, porque le pasa de todo. A uno le pasa de todo. Está enojado, está triste, de repente está contento, está con ánimo, con deseo de hacer las cosas. Pero todo eso, pues también es una forma en la cual pues, uno desahoga tantas cosas que tiene en el corazón y hay que hacerlo pues con los que han estado en las buenas y en las malas con uno, que son la familia. Así es que, bueno, pues ese es el contenido socioemocional que tenemos pues para la semana. Espero pues que nos sirva a todos, porque como ya les he dicho en otras oportunidades, realmente el contenido socioemocional es un recuerdo para ustedes y para nosotros,
porque nosotros los profesores pues también tenemos familia. La semana pasada era verdad sobre el cuidado de la salud mental, pues también nosotros los profesores tenemos que aprender a cuidar esa parte de la salud mental. O sea, es un recordatorio, porque lo que hablamos en esto pues no son cosas nuevas, pero sí son cosas que vale la pena recordar, porque las hemos hablado el año pasado, ¿verdad? El año pasado también se hablaba sobre el contenido socioemocional y sobre los valores y sobre las cosas que son importantes para la vida, pero a veces uno tiende a olvidarlo. Entonces, bueno, pues aquí estamos recordándolo. Nos sirve a nosotros y yo sé que también a ustedes. Vaya, vamos a pasar entonces ya al contenido de la materia, ¿verdad? A lo que corresponde de clase para ahora. Bueno, la agenda que tenemos, siempre les saludo, contenido socioemocional. Vamos a tener un pequeño video de recordatorio sobre la clase que trabajamos la semana anterior, ¿verdad? Y pues el contenido que vamos a hablar, pues siempre es, para ahora, es el fin del Imperio Romano. Sobre eso hablaremos. Y aquí, bueno, el contenido socioemocional solamente tengo esta imagen. Tener un lugar donde ir es tener un hogar, tener a alguien a quien amar es una familia y teniendo a ambos es una bendición. Aparentemente son unos 3, 4 reglones, pero eso realmente tener una familia, ¿verdad? Es todo una bendición, porque no es feliz solamente la familia que tiene dinero. La familia que sabe amarse, la familia que sabe perdonarse, realmente es una familia feliz. Porque no solamente llena las cosas económicas en la vida, no solamente llena tener un buen celular, tener un buen teléfono, un buen carro, una buena casa, si el amor y el perdón en la familia no está presente. Así es que esas son cosas de la vida que hay que irlas aprendiendo. Al inicio cuesta. Sí, sí, realmente sí. Así es, Fernando. ¿De qué sirve estar forrando tanto de dinero si realmente pues y uno solamente es feliz con las personas que lo quieren? No, a la larga uno en algún momento, perdón que me pasé otra vez, pero en algún momento dice de que la felicidad es tener dinero, pero no. Ya uno lo va entendiendo a lo largo de la vida, a lo largo de los años y de las buenas y malas experiencias que uno va teniendo en la vida. Pero realmente el dinero no es el que da la felicidad. Uno tiene que aprender a ser feliz con las personas y el dinero son los medios para poder hacer feliz a las personas. Cuando uno hace feliz a los demás, uno también es feliz porque los otros se encargan de hacerlo feliz a uno. Entonces uno tiene que querer, tiene que amar a las personas y sobre todo si son la familia, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar al contenido al contenido relacionado al recordatorio de la semana pasada. Es importante siempre colocar, ¿verdad?, en su cuaderno de geografía lo que es la fecha. Bueno, el nombre de la unidad pues ya lo tenemos, el objetivo de unidad también ya lo tenemos, ¿verdad? Así es que pues la fecha pues es importante. Recordando que estamos siempre en el periodo 3 y en la unidad número 3, que tiene por nombre el fin del Imperio Romano y la Edad Media, ¿verdad? Específicamente pues ahora vamos a hablar, como ya le había mencionado antes, sobre la finalización del Imperio Romano, que ese es el punto de tratar. Y al finalizar la clase, pues esperamos haber logrado este objetivo que dice identificar los factores internos y externos que conllevan a la caída del Imperio Romano en el siglo V. Entonces, sobre esto va a estar así bastante enfocado en lo que será la temática del trabajo de esta jornada, ¿verdad?, que tenemos de clase. Entonces, ya al final, pues vamos a ver pues si logramos identificar lo que menciona ahí, ¿verdad? Los factores internos y externos que conllevan a la caída del Imperio Romano. Bueno, vamos a dejar esa parte por el momento y vamos a compartir el video de retroalimentación, ¿verdad? De lo que fue la clase anterior, porque tenemos también ahí algunas preguntitas, porque el hecho de que veamos un tema nuevo no quiere decir que nada que ver con el tema anterior, ¿verdad? No, sino que, bueno, pues nosotros tenemos, ¿verdad?, que estar también pues recordando a la vez pues el contenido anterior. Vamos a compartir entonces, a ver qué tal sale. Bueno, ahí está. Vamos a apagar camarita.
Bueno, yo creo que sí compartí audio, así es que vamos a ver, ¿verdad? Este es un video que trata sobre el legado de la antigua Roma, sobre lo que estuvimos hablando la semana pasada, y es que estamos pues con un recordatorio. La civilización de la antigua Roma tuvo un legado duradero en la historia del mundo. El legado de la antigua Roma todavía se siente hoy en la cultura occidental en áreas como el gobierno, el derecho, el idioma, la arquitectura, la ingeniería y la religión. Las invenciones o innovaciones romanas fueron tan efectivas que continuaron en uso o fueron redescubiertas más tarde para servir como modelos en prácticamente todos los aspectos de la sociedad humana, desde lo mundano hasta lo sublime. Las leyes y el gobierno romanos continúan sirviendo de modelo para los países modernos. La estructura de la República de Roma, en la que se separaron las ramas del gobierno, ejecutiva, legislativa, judicial, de modo que ninguna rama tuviera el poder exclusivo y cada una proporcionara un control y equilibrio a las demás, influyó en los escritores de la Constitución de los Estados Unidos, quienes crearon un gobierno basado en un sistema de controles y equilibrios para garantizar que ninguna parte del gobierno se volviera demasiado poderosa. El poder ejecutivo de Roma durante la República eran los cónsules, el legislativo eran las asambleas que elaboraban las leyes y el Senado romano que las decretaba, y los jueces eran el poder judicial. La Asamblea Popular sirvió para votar por los cónsules de la misma manera que la gente común vota por los funcionarios electos en la actualidad. El derecho romano tuvo una influencia significativa sobre las leyes modernas de muchos países. Las ideas legales como el juicio por jurado, los derechos civiles, los contratos, la propiedad personal, los testamentos legales y las corporaciones fueron influenciadas por el derecho romano y la forma romana de ver las cosas. Las 12 tablas abordaron los aspectos específicos de la ley, así como las sanciones. Las leyes iniciadas por Roma como el gobierno romano también sirvieron de modelo para los padres fundadores de los Estados Unidos de América. El legado romano también incluye cosas más tangibles como obras de arte y arquitectura, así como maravillas de la ingeniería. Estas siguen el mismo patrón y muchos de los elementos comunes que hoy se dan por sentados fueron inventados o desarrollados por los romanos. Muchos edificios modernos toman prestados elementos romanos de diseño y estructura. Los romanos utilizaron los elementos griegos y agregaron sus propias ideas, y al hacerlo, encontraron nuevas formas de mejorar la estructura de los edificios. Estas ideas incluyeron el uso de arcos, bóvedas y cúpulas, mientras que los griegos habían experimentado con el arco ondulado, ampliando lo que habían aprendido para construir las primeras cúpulas. Los romanos llevaron las cúpulas a nuevas alturas, cuando Adriano encargó a Agripa que construyera el Panteón en Roma. Los romanos desarrollaron una forma de hormigón que era a la vez ligera y resistente. Vertieron la mezcla en paredes huecas o sobre formas curvas para crear fuertes bóvedas. El hormigón es uno de los materiales de construcción más comunes en la actualidad, y los constructores todavía utilizan el método romano de verter hormigón en moldes. Los romanos también construyeron acueductos en todo su imperio como una forma de llevar agua a las ciudades. Los romanos son especialmente famosos por la calidad de sus carreteras. En el 312 a.C. construyeron la primera de muchas carreteras, se llamaba Vía Appia y corría hacia el sureste de Roma. Mientras que otras civilizaciones antiguas pavimentaron las calles mucho antes que los romanos fueron los primeros en conectar las ciudades con una vasta red de carreteras. La primera brigada de bomberos se formó bajo el mando del general y político Marcus Licinius Crassus, cuya motivación estaba lejos de ser altruista. Sus bomberos respondían instantáneamente a una casa o edificio en llamas, pero no podían hacer nada hasta que Craso negociara con el propietario. Si el propietario aceptaba vender la propiedad a Craso por el precio que éste establecía, el fuego se apagaría, si no, el edificio se quemaría. El emperador Nerón se basó en esta idea, sin la extorsión, para crear su propia brigada de bomberos, los vigiles, y el modelo se quedó con sus sucesores. La policía romana se instituyó bajo Augusto César y se conocía como las cohortes urbanae. Patrullaban las calles de la ciudad día y noche, mantenían el orden, aplicaban la ley y se presentaban ante un prefecto que cumplía el mismo propósito que un jefe de policía moderno. Roma también tenía su propio departamento de saneamiento para gestionar los residuos de la ciudad. Se construyeron las primeras alcantarillas en Roma en el 750 a.C., poco después de su fundación, y se construyó el gran sistema de alcantarillado, la cloaca máxima, en el 600 a.C. Los problemas de saneamiento de la ciudad fueron manejados por trabajadores que limpiaron letrinas, recogieron desechos en las calles y mantuvieron las alcantarillas.
El calendario occidental moderno es un refinamiento del calendario juliano que fue introducido por Julio César. La tradición común de comenzar el año el 1 de enero era una convención establecida en la antigua Roma. La semana moderna de 7 días sigue el sistema grecorromano de horas planetarias, en el que uno de los 7 cuerpos celestes del sistema solar que se conocían en la antigüedad, Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna, se le da reinado cada día. Las lenguas romances conservan los nombres latinos originales de cada día de la semana, excepto el domingo, que pasó a llamarse Dies Dominicus, Día del Señor, bajo el cristianismo. El reloj de 12 horas es una convención horaria popularizada por los romanos en la que las 24 horas del día se dividen en 2 periodos. Los romanos dividieron el día en 12 horas iguales, AM y PM. Los romanos también comenzaron la práctica que se usa en todo el mundo hoy de un nuevo día que comienza a la medianoche. Los números romanos continuaron como la forma principal de escribir números en Europa hasta el siglo XIV, cuando fueron reemplazados en gran medida en el uso común por números arábigos hindúes. Sin embargo, el sistema de numeración romana sigue utilizándose ampliamente en ciertos contextos formales y menores, como en esferas de reloj, monedas y en sufijos generacionales. El latín hablado por los romanos se extendió por gran parte de Europa occidental durante la época del Imperio Romano. A pesar del declive del Imperio Romano occidental, el latín continuó floreciendo en el entorno social y económico muy diferente de la Edad Media, sobre todo porque se convirtió en la lengua oficial de la Iglesia Católica Romana. En Europa occidental y central y en partes del norte de África, el latín conservó su elevado estatus como principal vehículo de comunicación para las clases eruditas a lo largo de la Edad Media y posteriormente. El idioma se difundió mucho después de la caída del imperio a través de la literatura romana. Muchos idiomas evolucionaron del latín. Estos idiomas se denominan lenguas romances, incluyen francés, español, portugués, italiano y rumano. Todas las lenguas que descienden del latín son habladas por más de 920 millones de personas como lengua materna y por 300 millones como segunda lengua, principalmente en América, Europa y África. Las lenguas romances son oficiales, cooficiales o se utilizan de forma significativa en 72 países de todo el mundo. Además, el latín ha tenido una gran influencia tanto en la gramática como en el léxico de las lenguas germánicas occidentales. Las palabras románticas constituyen respectivamente el 59, 20 y 14% de los vocabularios en inglés, alemán y holandés. Roma desarrolló o inventó muchos de los alimentos más populares que disfrutan los comensales modernos, como platos de pasta, platos de queso, pescado y especialmente cualquier comida acompañada de una salsa. También desarrollaron el concepto de comida rápida mediante el establecimiento de thermopolia, lugares donde se encuentra algo caliente. Un thermopolio era un restaurante simple, generalmente ubicado en una calle o en el mercado, con un mostrador con frascos de comida caliente preparada. Un cliente pediría en el mostrador, pagaría, sacaría la comida de una olla a un tazón de cerámica y seguiría su camino. Estos bistros eran populares entre las clases bajas porque ofrecían una comida abundante a un precio bajo y uno podía comer sobre la marcha fácilmente. La clase alta despreciaba la thermopolia precisamente porque estaba asociada con las clases bajas. Aunque no fue el primer ejército permanente profesional en el mundo, ese honor pertenece al antiguo imperio asirio. El ejército romano fue el más eficiente y poderoso de su tiempo, y los romanos desarrollaron muchos aspectos de la vida militar que todavía se utilizan en la actualidad. El entrenamiento básico era obligatorio para inculcar disciplina y habilidad en la batalla y el uso de armas. Las legiones romanas eran igualitarias en el sentido de que un soldado de la clase más baja podía ascender de rango para convertirse en oficial. El ejército romano tenía un cuerpo de ingenieros, personal de logística y apoyo, cuerpos de artillería y personal de apoyo médico calificado. Los médicos fueron tan efectivos de hecho que un soldado que sirvió en el ejército de la antigua Roma tenía más posibilidades de sobrevivir a sus heridas que cualquiera que sirvió en la Guerra Civil Americana. El Imperio Romano jugó un papel importante en la expansión del cristianismo. Constantino el Grande dictó el credo niceno fundacional en el 325 después de Cristo, que fue adoptado por la Iglesia Católica y modificado por las iglesias protestantes posteriores. Los conceptos de sacerdote, nombramiento de sacerdotes por una junta, un sumo sacerdote y sacerdotes menores, además de la recitación de un ritual religioso en latín, fueron todas tradiciones romanas adoptadas por la Iglesia.
Con las iglesias católica romana y ortodoxa oriental difundiendo el cristianismo, la mayor parte de Europa y algunas partes de Asia occidental se volvieron cristianas. Desde la Edad Media hasta el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana fue la organización política más poderosa y el obispo de Roma o papa fue la figura política más poderosa del continente europeo. Bueno, pues dejamos de compartir pantalla. Créanme que yo veo el video y me sorprende todo el legado romano. Realmente hay muchas cosas, muchas en las cuales pues la parte de la historia, si uno no lo conoce, también, ¿verdad? O sea, como que uno desconoce varias cosas y esto es ir aprendiendo, compartiendo un poquito esos datos curiosos, porque yo creo que en algún momento todos ocupamos las cosas que mencionaba el video en la actualidad, ya con modificaciones, claro está, pero todos en algún momento pues tal vez no nos habíamos puesto a pensar que, ¿verdad?, que tanta trascendencia había tenido el Imperio Romano para con la actualidad. Hola, Cristian, por ahí veo una manita, dime. De que a mí lo que me sorprende bastante es cómo pudieron en la caída del Imperio Romano, porque estaban bastante elevados a los otros pueblos, Sí. obviamente en su época, porque ahorita bastante fácil, pero ajá, también se adecuaron bastantes cosas, como el horario Sí. de los 7 días y las horas. Ajá. Excelente, muy bien, gracias por tu participación, realmente sorprendente. Y ahora vamos a hablar el punto que tú mencionaste, que es cómo cayó, si estaba tan organizado, o sea, para su época, bueno, un imperio, o sea, tener la palabra imperio no era cualquier cosa, ¿verdad? Estaban tan organizados en todos los ámbitos, no solamente militar, económico, político, arquitectura, economía, estaban organizados muy, muy bien. Y todo, o sea, lo que hablamos la semana pasada acerca de la Pax Romana era que las otras culturas mejor se alejaban porque sabían que el Imperio Romano, pues en una guerra, en combate militar, pues les iba a ganar. Entonces mejor se mantenían ahí un poco a la distancia, un poco al margen, porque si no, pues los iban a derrotar. Bueno, voy a compartir pantalla nuevamente. Fíjense que para ahora tengo una pregunta, pero bueno, pues vamos a hacerla llegar para que vean que es verdad. Y todos me van a contestar. Recordatorio de la clase anterior. Inventos romanos que se siguen usando hasta nuestra actualidad, con modificaciones y mejoras, ¿verdad?, que se siguen usando para la actualidad, pero que en su momento fueron de origen romano. Bueno, ya vieron el video, ya les abrimos nuevamente la lucecita para recordar en qué tema estamos hablando, ¿verdad? Vaya, pues muy bien. Pregunta, dice, ¿cómo llamó el imperio al territorio que hoy se llama España? Vaya, vamos a escuchar ahí a alguien que me quiera participar. ¿Cómo le pusieron los romanos al territorio? Emilio, ya me contestó Emilio. Le llamó Hispania, dice. Pero Emilio, ya tenés, Emilio Morales. Quiero ver, Morales, sí, ya tenés participación. Vale, vamos a poner otra, pues. Vamos a poner doble participación a Emilio Morales. Muy bien, eso es verdad, es Hispania. Ese es el nombre que le dieron los romanos. Gracias, Javier. Gracias. Pero es el primero, ¿verdad? El que me lo dice. Vaya, pero ya le pusimos también a Javier participación. Ya tiene el anterior. Vaya, entonces, los romanos, pues claro, ¿verdad? Le ponen el término de Hispania y ahora pues vamos a pasar, ya sería al contenido de la clase. Ay, esta es otra pregunta, si me faltaba una. Dice, el emperador Teodosio en el siglo, ¿verdad? Teodosio I, en el año del 379 al 395, repartió entre sus dos hijos el imperio. Vaya, muy bien. ¿Cuáles son sus dos hijos? Aquí está. Arcadio recibió el Imperio Romano de Oriente. Honorio recibió el Imperio Romano de Occidente. Ajá, y la pregunta es, ¿cuál es la capital del Imperio Romano de Oriente y cuál es la capital del Imperio Romano de Occidente?
Vamos a ver quién se sabe, quién me participa y ponemos otra participación por ahí. Vamos a ver, búsquenlo porque lo vimos la semana pasada. Esto fue lo último, si yo me acuerdo que fue lo último que hablamos en la clase. Ya después nos fuimos. Nadie, no se acuerda nadie. Que el chat ahorita no me está funcionando. No me escriben. No me escriben en el chat. No puede ser. Si yo me acuerdo que sí lo vimos. Bueno, vamos a dar la respuesta porque nadie me participó. No se acordaban, pero... Hola. No, nadie. Vaya, pues. Señor. Dime, Cristi. No. Vaya, yo creo que de Oriente es Constantinopla. Sí, Constantinopla. No. Y ese es el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. De Occidente, Mediolam, algo así. No, pero gracias por participar, Nicole, que aquí te tengo ya con tu participación. Gracias. Vaya, vamos a poner el mapita con el que yo... Occidente era Mediolanum. No. Vaya, aquí estaba. Mapita Imperio Romano completo, ¿verdad? El que está arriba. En el mapita de abajo tenemos Imperio Romano dividido en dos. Uno es Constantinopla, ustedes pueden ver el que está de color amarillo, tiene un punto rojo grandote, ¿verdad? O sea, la capital en este momento era Constantinopla, Imperio Romano de Oriente. Imperio Romano de Occidente es el que está de color verde. Y ahí ven un punto rojo grandote, que es la capital. ¿Qué es Roma? Roma, correcto, Roma es la capital del imperio. Ahora, ¿por qué dividió el imperio este Teodosio? Porque para 395 hablaba, ¿verdad? Estaban los grupos bárbaros acá, en la zona norte de Europa. Aquí tenemos el río Rin y a este lado tenemos el río Danubio. Me refiero que es como límite natural del Imperio Romano, ¿verdad? Del río Rin y del río Danubio hacia el norte, ahí están los grupos bárbaros. Y del río Rin y del Danubio hacia el sur, eso es Imperio Romano. Entonces, ya les estaban como acechando, ya los estaban como atacando. Entonces, en el 395, por lo tanto, pues este emperador Teodosio mejor dice que vamos a dividir el imperio en dos para que si hayan dos que lo estén cuidando, que uno solo tenga todo el imperio. Entonces hay más facilidad, digamos, de tener control del territorio si hay dos cuidando. Entonces por eso es que dividió el imperio en el 395. Y al dividir el imperio, bueno, pues el acecho, digamos, fue más para uno de las dos zonas. Y ese es uno de los factores por el cual cae el Imperio Romano, pero vamos a seguir hablando, vamos a seguir mencionando más cosas en relación a eso. Dígame, Fernando. Cuando se dividieron el imperio, en Roma siempre lo, digamos, lo manejaba o distribuía. Sí, hay un emperador, entonces había un emperador que era en Roma siempre, ¿verdad? Pero y ahora en este momento pues hay dos emperadores, entonces cada emperador cuida su territorio, cada emperador siempre le dan sus botines de impuestos, digamos, y cada uno tiene su estrategia para defender militarmente el territorio. O sea, el imperio se dividió en dos. Hay dos de todo. Señor, entonces tengo una pregunta. Dime, Cristina. Vaya. Entonces, como se dividieron en dos partes, cada una tenía, no sé, yo lo estaba relacionando como con el país, vaya, que se divide en central, occidental y... Ajá, sí. ¿Cuál era la otra? El punto es que es parecido, ¿no? Sí. Solo que ahí era más que todo para defensa. Sí, para tener una mayor estrategia de defensa del territorio que ahora, en vez de ser uno grande, ahora son dos de menor medida, digamos, pero que el objetivo era tener más organización para la defensa, por ser un territorio menor. Ese era, pues, supuestamente el objetivo de por qué se dividió el imperio. Señor. Dime.
¿cuál era la capital del Imperio de Oriente? De Oriente es Constantinopla y de Occidente, ¿verdad? Ese es Roma. Roma había sido siempre, siempre, siempre. Roma era la capital de todo el imperio, pero ya cuando se dividió, entonces es Roma, el de Occidente, y de Oriente, Constantinopla. Vale, está bien que lo tengan en sus apuntes. Vamos a preguntarlo para la próxima semana, ¿verdad? Bueno, no después de vacaciones, y la próxima semana son vacaciones. Dice que en el siglo III el Imperio Romano inició un periodo de decadencia. La crisis incidió de forma así, ¿verdad?, de la parte de la ciudadanía de los romanos, ya que sufren invasiones de los pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros también son llamados los pueblos germánicos y los francos, que son estas culturas, o sea, el término bárbaro son el término que los romanos le dieron a las otras culturas que ellos consideran inferiores. Que no tienen, digamos, el estilo de vida romano con todas sus características, entonces ellos les ponen como bárbaro, que tiende a ser como un poco despectivo. Dice que los grupos bárbaros, que son germanos y que son francos, pues ellos cruzan el Rin, el río Rin, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que al norte del río Rin y del río Danubio están los bárbaros, hacia el sur están los romanos. Bueno, pues las ciudades entran en crisis, ¿por qué? Porque llegan los grupos bárbaros intentando robar a cada una de las ciudades que están en esa zona fronteriza entre el río Rin y el río Danubio. Entonces eso hace, y logran saquear muchos, entonces eso hace que digamos que las calles comiencen a ser como un comercio donde no hay mucha seguridad del botín de lo que se está negociando, porque los grupos bárbaros están acechando las fronteras. Hay una crisis económica, una crisis comercial, por lo mismo, ¿verdad?, del acecho de los grupos bárbaros. Hay inseguridad también en las calles, porque las personas, igual la población civil, sienten miedo de que el grupo bárbaro lleguen, los ataquen, roben sus cosas y se vayan, porque esa era un poco la estrategia que tenían, ¿verdad? Llegar a las poblaciones, ver en qué momento están descuidados los soldados romanos, llegar a las poblaciones, acechar, robar y regresarse a su territorio. Entonces todo eso trae inestabilidad en la población romana. Crisis y caída del Imperio Romano. Bueno, primero es que Roma se expandía, pero llegó un momento en que ya no. Entonces se quedó, ¿verdad?, en el territorio que les había mostrado pues en el mapa rosado. Entonces ya no conquista nuevos territorios, y al ya no conquistar nuevos territorios, ya no va sacando, digamos, más esclavos. Y los esclavos que está teniendo, como el término esclavo, o sea, la condición de vida era bien dura, van muriendo, o sea, el ser esclavo, o sea, la gente mejor prefería morirse que seguir siendo esclavo, y ya Roma ya no está teniendo más esclavos porque ya no está conquistando, ¿verdad? Entonces, eso en el ámbito humano, pues sí, ¿verdad? Bien duro, pero ya verlo ellos en el ámbito romano, en el ámbito económico, pues ya no tienen a quién seguir, ¿verdad? Porque a ellos los ponen a trabajar, el trabajo fuerte, y la gente está muriendo. Menos esclavos, por lo tanto, también hay menos botines de guerra que se obtienen en la conquista, porque llega un momento en que ya no siguen conquistando. Menos agricultura, menos artesanía, que las que utilizaban, ¿verdad? Que se utilizaban para eso, para realizarlo, mano de obra esclava. Pero como está decayendo, ¿verdad?, la cantidad, pues también hay menos producción. Por lo tanto, también dice que hay menos comercio, hay desabastecimiento de las ciudades y la subida de precios de los productos, porque si están robando los grupos bárbaros y los esclavos están siendo menos productivos porque están muriendo y porque ya no hay más esclavos, entonces eso hace, dice, un desabastecimiento de productos y subida de precios. Hay crisis en el Estado respecto a que se recaudan menos impuestos. ¿Por qué? Porque los grupos bárbaros atacan a las poblaciones romanas, pero como las principales. Entonces la gente después se va huyendo de los grupos bárbaros y se regresan al campo, a la vida rural. Cuando lo más importante, habíamos dicho, de la romanización era la vida urbana.
Pero ahora, en tiempos en que los están atacando, en tiempos en que hay inestabilidad económica, la población deja lo urbano y se vuelve a lo rural. Hola, Cristian, por ahí hay un comentario, dime. Sí, me quería decir de que, o sea, tengo una duda, porque en primer lugar, la caída del Imperio Romano era básicamente eh, un conjunto de motivos, vaya, pero, Muchos. ajá, sí, pero primero, ¿por qué los bárbaros les robaron, o sea, a los romanos y después de que, cómo les pudieron robar? Porque supongo que al ser un terreno súper grande, mm, la seguridad tiene que estar dividida, pero supongo que en ese sector no estaba. Correcto, correcto. A eso vamos ahorita, porque sí, la seguridad estaba dividida. Muy bien, muy bien. Realmente, vaya, fíjate, voy a contestar la pregunta de él primero y después voy a hablar sobre esto. Ay, solo que con todo negro no me gusta, me voy a pasar. Todo negro, no. Vaya, lo que pasa es de que los militares, los militares, ¿verdad? Romanos, los de alto cargo, ahora quieren y exigen al César más dinero, más privilegios, porque ahora sienten la presión de que están los grupos bárbaros, entonces que también su vida está en riesgo, porque los bárbaros llegan con todo cuando llegan a una ciudad romana. Entonces, pues también llegó un momento en que los romanos eran como los poderosos, pero ahora ya no, ahora los grupos bárbaros los están acechando y ahora los militares romanos quieren más dinero para seguir defendiendo las ciudades. Entonces el César no está dispuesto porque como hay crisis económica, no está dispuesto a pagarles más. Entonces es ahí donde los romanos, los soldados, descuidan las fronteras y entonces perdón. Y entonces lo que pasa después es que los grupos bárbaros negocian con los romanos eh, quedarse en la frontera, pero sin pasar al territorio. ¿Y todo eso a qué se debe? Vaya, les voy a explicar a través de esta. Vaya, lo que pasa es que de Asia, así como menciona aquí la diapositiva, está un grupo bárbaro en expansión que son llamados los hunos. Yo creo que ustedes los han escuchado, ¿verdad? Es la cultura de los hunos y están dirigidos por Atila. Atila, que dicen que es el azote de Dios, porque ese Atila era sanguinario y guerrero. Entonces, ¿qué tienen que ver los hunos? Los hunos están en la zona de Asia, vienen para Europa en la parte central y están atacando porque los hunos también quieren formar su imperio. Entonces, al atacarlo, prácticamente atacan a los grupos bárbaros que estaban como lejos de los romanos y sobrevivieron muchos años. Los bárbaros en su territorio, los romanos en su territorio. Entonces ellos no se metían, pero ahora que están los hunos, los están atacando a los bárbaros. Entonces, ¿qué hacen? Los bárbaros se van para el lado sur, haciendo lo mismo que los hunos les están haciendo, atacándolos. Porque los hunos quieren ese territorio, que es la parte norte de Europa. Entonces, ahí están estos otros grupos bárbaros, estos son los de Europa, los anglos, sajones, ostrogodos, visigodos, vándalos, francos. Estos son grupos bárbaros, pero de Europa. Y los hunos es el grupo bárbaro de Asia, ¿verdad? El que va dirigido por Atila. Entonces, los que están en Europa, entonces mejor deciden moverse al territorio romano. Ahora, ¿cuándo es que negocian quedarse en las fronteras? Cuando los grupos bárbaros se sienten que los unos los están atacando y que ellos solos no pueden defenderse. Entonces se van con el Imperio Romano y hipotéticamente se iban a quedar solamente en la zona de las fronteras. O sea, hubo un momento de negociación entre bárbaros, pero los bárbaros de Europa, no con los unos, sino que los bárbaros que están en Europa para quedarse en la zona fronteriza. Supuestamente estos bárbaros iban a cuidar que los unos ya no pasaran el imperio. Pero lo que pasa es de que ya estando ahí, ¿verdad? De las zonas fronterizas, estos grupos bárbaros mejor deciden quedarse con el territorio, haciéndole emboscadas al Imperio Romano.
Por un momento coexistieron bien los bárbaros y los romanos en las zonas fronterizas, porque los militares ya no, los militares romanos que, o sea, querían más dinero, ¿verdad? Para atacar solamente a los bárbaros, pero como ya no les dieron, entonces ni modo, negociaron. Y ahora que están ahí en la frontera, pues ni modo, ¿verdad? Los bárbaros dijeron, mejor nos vamos a agarrar el territorio, y así fue. Se agarraron el territorio. Primero fueron amigos, aliados, pero ahora ya no. Ahora aquí tenemos este mapa con los grupos bárbaros que llegaron a la península, ¿verdad? Bueno, en la península ibérica son los visigodos y los suevos. Esos grupos bárbaros llegaron a la península ibérica. Ahora, los grupos bárbaros, por ejemplo, en Francia, lo que hoy conocemos como Francia, pues ahí llegaron los de Galia, los borgoñes, los alanes, ¿sí? Lo que nosotros conocemos ahora como la península itálica, la que tiene forma de bota, ahí están los ostrogodos, ¿sí? Los vándalos llegan también a la parte de las islas, principalmente dice la isla de Cerdeña, la isla de Córcega. Este mapa representa el Imperio Romano de Occidente, porque a la larga, cuando se dividió el imperio en el romano de Oriente y en el romano de Occidente, el que fue atacado por los bárbaros, el que negoció primero con los bárbaros y después los traicionaron, ¿verdad? Fue el Imperio Romano de Occidente. Entonces, ellos fueron los que prácticamente pues fueron invadidos. Y aquí tenemos otro mapa que representa todo lo que fue el imperio, ¿sí? Ahí está marcado todo lo que fue el Imperio Romano. Ahora, ustedes ven el Imperio Romano de Oriente. Oriente se mantiene todo gris porque este no fue acechado por los grupos bárbaros. Ese se mantuvo como imperio grande. Ahora, el otro, el de Occidente, ese fue acechado por el imperio, por los grupos bárbaros y por consecuencia después ganado por los bárbaros. Y el Imperio Romano cae, ¿verdad? Porque los bárbaros pues traicionan, aparte que ven la debilidad de Roma, ven la debilidad en el sentido económico también, ven la debilidad de la falta de esclavos. Y la falta de esclavos y también los que están ahí como esclavos todavía, hay pequeños levantamientos de esclavos, no porque quieran matar a los romanos, sino que porque quieren mejores condiciones. O sea, ya la gente prefiere mejor morirse que seguir siendo esclavo. Entonces, esos levantamientos, pues claro, es verdad que mataron a mucha gente, pero la gente prefería morir que seguir trabajando como esclavo sin ningún derecho y sin ninguna condición que le daba el Imperio Romano. Ahora, otra de las cosas es el cristianismo. El cristianismo nace en el Imperio Romano. Entonces, y ahora ya estamos para el siglo V, ¿verdad? Que es cuando se dividió el imperio, cuando lo tenemos así como presenta este mapa. Ya el cristianismo se expandió en todo el imperio. Entonces, esa idea de fe, de que tenemos una nueva vida, ¿verdad? Después de que nosotros morimos. Entonces eso la gente, pues, más que todos los esclavos, porque quien asume la fe cristiana no son los romanos poderosos, sino que son la gente de bajo estrato, ¿verdad? Llámese esclavos, llámese plebeyos, llámese comerciantes del Imperio Romano, ellos son los que aceptan la religión cristiana católica. Entonces llega un momento en que la gente, pues, tiene esa fe de que hay otra vida y que es mejor después de la muerte. Entonces, llega un momento en que prefieren mejor morir que seguir viviendo como esclavos, como les había dado el Imperio Romano. Pues ahí, ¿verdad? Lo que es bueno, pues lo que es una condición de vida tan mala. Entonces, a la larga, pues son factores internos y externos que hacen que el Imperio Romano caiga. No sé a la larga si logré completar, ¿verdad? La respuesta que me pedía aquí mi compañero, el que me hizo ahí una preguntita. No sé si a la larga logré contestar, ¿verdad? Lo que él me preguntó. Yo traté de enfocarlo, ¿verdad? Con todo lo que he venido hablando y explicando, pero no sé si quedamos claros o todavía no. Bueno, ahí me dice, por favor, el compañerito. Active, por favor, el audio. ¿Estamos bien así? ¿Logré contestar tu pregunta? ¿O todavía no?
No, de hecho sí, gracias, señor. Ah, vaya, vaya, gracias. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos el Imperio Romano de Occidente. Cayó, dice, en el año 476, porque los grupos bárbaros, bueno, llegó un momento en que los traicionaron, ¿verdad? Porque primero fueron aliados. Entonces, los bárbaros llegaron al imperio, llegaron a la capital, llegaron a Roma, la saquearon Roma, la incendiaron. Y eso fue devastador para los romanos, porque como un grupo bárbaro tuvo esta osadía de poder llegar a la capital y los romanos, los soldados, no pudieron defenderlo. Entonces los bárbaros saquearon e incendiaron la ciudad de Roma. Y por eso es que se dice que el 476, pues es un año así símbolo, porque los grupos bárbaros hacen eso, ¿verdad? En la capital que es Roma. Bueno, les voy a compartir ahora lo que tenemos, pues que es un video también, ¿verdad? Relacionado a esto, a la crisis del Imperio Romano. Así es que pongamos atención que ahí vamos a tener más factores. Aquí nos va a explicar, ¿verdad? Algunos de los que yo he mencionado, pero también pues ahí va a mencionar algunos otros factores más internos y externos de la crisis del Imperio Romano. El Imperio Romano dominó el mundo occidental durante siglos, llevando progreso, cultura y bienestar económico y social a los pueblos bárbaros de Europa y sirviendo de puente entre las culturas de Oriente y Occidente. Este poderoso imperio cayó tras sufrir la invasión de hordas de pueblos germánicos del norte de Europa, los cuales conquistaron las provincias del imperio y finalmente la propia Roma. Pero esta invasión solo era el punto final de un largo periodo de decadencia. Las verdaderas causas de la caída del Imperio Romano fueron más complejas que las invasiones bárbaras. El periodo que ocupa desde el año 235 hasta el año 285 se denomina la crisis del siglo III. Los enfrentamientos internos entre los generales por el poder conllevó una mala administración política y territorial. El continuo cambio de emperadores causó una fuerte crisis económica, se devaluó la moneda, aumentaron los precios y se perjudicó gravemente el comercio interior y exterior. La crisis económica hizo que la población libre tuviera que salir de las grandes ciudades a las zonas rurales en busca de comida y trabajo. Muchos perdieron la ciudadanía, quedando bajo el control de los grandes terratenientes y señores feudales. En el año 235, el emperador Alejandro Severo fue dado de baja por su propio ejército y comenzó una lucha de poder por el control del imperio. A causa de las luchas internas se descubrieron las líneas fronterizas. Los godos, vándalos y germanos alcanzaron la frontera norte del imperio y los sasánidas la frontera este. Los romanos, en un intento por recuperar el control de las fronteras, les permitieron asentarse en el territorio como colonos si actuaban como aliados y vigilantes. Sin embargo, la debilidad del gobierno de Roma y el aumento de poder de las tropas encargadas de los puestos fronterizos provocaron una anarquía militar, donde los emperadores eran nombrados y depuestos según los intereses de las tropas que controlaban las fronteras. Dentro de las causas de la caída del Imperio Romano, tenemos que hablar del cambio que se fue produciendo dentro de la sociedad. Los primeros en notarlo fueron los humiliores, campesinos y artesanos. Estos fueron sufriendo cada vez más las subidas de los impuestos del Estado, el cual necesitaba de forma urgente cobrar en especie, alimentos, herramientas, armas, etc. Por ello, para poder escaparle las obligaciones, pues no tenían ni para vivir, decidieron ceder las tierras a los honorati, señores terratenientes, para pasar a trabajarlas como arrendados. A cambio, además, recibían la protección del nuevo señor de las tierras ante los abusos de los agentes imperiales, los cuales no podían hacer nada contra este grupo, pues estos no pagaban impuestos. En el año 285 después de Cristo, Diocleciano decide dividir el imperio en dos, creando el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y el de Oriente con capital en Constantinopla. En cada uno de estos territorios gobernaría un emperador. Diocleciano era el emperador de Occidente y Maximiano el de Oriente. A su vez, cada emperador estaría apoyado por un viceemperador, encargado de controlar las fronteras. En Occidente era Galerio y en Oriente era Constancio.
Por esta razón, mucho del territorio occidental quedó desamparado del poder suficiente para evitar invasiones perjudiciales. Una de las razones principales por las que el Imperio Romano atisbó a su fin fue sin duda el cristianismo. La vida y el futuro parecían desalentadores para los millones de personas que se encontraban bajo el yugo romano. El cristianismo proclamaba la creencia de la vida después de la muerte, lo que muchos vieron como una señal de esperanza y aliento entre tanta desesperación. El cristianismo predicaba que la vida era sagrada y que debía evitarse toda actitud pecaminosa. De esta manera, la actitud del Imperio Romano pasó de ser hostil y agresiva a convertirse en pacifista, devoto de la paz y la santidad de la vida. La moral, la ética y los valores romanos habían cambiado radicalmente y las personas estuvieron dispuestas a dar sus vidas por su nueva religión y sus creencias. En efecto, muchos cristianos murieron terriblemente debido a numerosas persecuciones cristianas, hasta que finalmente el emperador romano Constantino el Grande se proclamó devoto de la fe cristiana y emitió un edicto especial, el Edicto de Milán, otorgando el favor y la protección de la gran masa de creyentes. Con la llegada del cristianismo, también cambió la actitud con respecto a la esclavitud. La manumisión, acto de liberar a los esclavos, condujo a una severa reducción en el número de la servidumbre, con los que contaba el imperio como mano de obra fundamental. De esta manera, el fin del reinado de Roma se avistaba inevitablemente, y con el nacimiento del cristianismo comenzaba a morir el imperio. Si el cristianismo sentó las bases para el fin del Imperio Romano, la dominación brutal de los bárbaros constituyó el golpe definitivo. Roma comenzó a sufrir el asedio de las potencias enemigas y la resistencia del ejército romano pronto se vio bajo los embates del gran ejército bárbaro, compuesto por guerreros como los visigodos al oeste de la Galia y los vándalos. Desde el año 410, la capital romana fue asediada por las hordas de los visigodos, bajo el mando de Alarico, y posteriormente por los vándalos guiados por Genserico en el año 455. Incluso el poderoso Atila destruyó la ciudad en el año 451. Todos estos ataques tomaron lugar durante el reinado del desafortunado Valentiniano III y evidenciaron la desintegración de la autoridad romana en el mundo. La autoridad del Imperio de Occidente había quedado reducida al territorio de la actual Italia, de donde solo conservaba reminiscencias de su gran poderío. Los bárbaros constituían el verdadero poder tras el trono, puesto que los ejércitos romanos se encontraban conformados mayormente por tribus bárbaras bajo el control de generales bárbaros, e incluso los asuntos importantes de la capital eran manejados por los bárbaros. El lugar ganado por el general Estelicón el Vándalo durante el reinado de Honorio fue reemplazado tiempo después con la presencia de Fabio Recimero durante los últimos años del imperio. El nuevo líder comandaría las tropas bárbaras en favor de Roma, y en cambio Roma le otorgaría el título de senador patricio, que en aquel tiempo era el equivalente a regente del imperio. Durante 17 años, Recimero ejerció una autoridad absoluta, nombrando y destituyendo emperadores a su propia voluntad. El Imperio Romano de Occidente había pasado a la historia y nada quedaba por extinguir de él más que no fuera su nombre. El rol desempeñado por Recimero como creador de reyes fue asumido posteriormente por Orestes el Panonio, que había recibido el título de patricio. Orestes ubicó en el trono a su hijo Rómulo Augustulo, el niño de apenas 6 años de edad. El corto reinado del joven emperador no contiene otra relevancia en la historia que el hecho de haber sido el último de los reinados en Occidente. Los bárbaros mercenarios demandaban un tercio de las tierras italianas del imperio y ante la negativa de Orestes encomendaron el asunto en manos de Odoacro, líder de la tribu germánica de los Herulos. Ante el asedio bárbaro, Rómulo no tuvo otra alternativa que renunciar a su título de emperador, con lo que fue comunicado al regente del Imperio Oriental que no existía la necesidad de nombrar otro emperador en el occidente. Odoacro obtuvo entonces el título de patricio y gobernó por toda la Italia como vicario del emperador de Oriente. Desde ese momento, el occidente
había sido privado de su título imperial, y este hecho es recogido en la historia como la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, ¿qué fue de la antigua ciudad de Roma? El final de esta ciudad tomó lugar en el año 537 después de Cristo, durante el saqueo de los godos a la capital romana. Los acueductos que suplían el abastecimiento de agua fueron destruidos por los bárbaros y el pueblo romano quedó indefenso ante la escasez de agua, llegando a perecer hasta un 90% de todos sus habitantes. Esta pérdida demográfica significó el punto final para la ciudad y por consiguiente para todo el Imperio Romano. El occidente se convirtió gradualmente en el hogar de varias tribus germanas. En África se encontraban los vándalos, en España y al sur de la Galia los visigodos, al noreste de España los suevos, al sureste de la Galia los burgundios, en la Britania los sajones y los jutos, y finalmente en Italia los herulos. El jefe del nuevo reino germano comenzó ejerciendo una autoridad independiente y el pueblo romano no tuvo otra alternativa que someterse al nuevo mandato. Las costumbres y tradiciones de los romanos, sus leyes y su lenguaje aún eran preservados, pero fueron corrompidos con nuevas costumbres, nuevas ideas y nuevas instituciones. Como la caída de la vieja república constituía una transición hacia la constitución del imperio, el declive del imperio constituyó una transición hacia una nueva fase de imperialismo. En otras palabras, la caída del Imperio Romano de Occidente fue en realidad una transición hacia la construcción de los pilares que fundamentan nuestra civilización moderna. 1000 años después, la otra mitad del Imperio Romano, el Imperio Bizantino, desaparecería al ser derrocado el último emperador a mano de los turcos en 1453. Bueno, un poco largo, pero sí ha explicado muchas cosas, ¿verdad? Ha explicado muchas cosas respecto a la crisis del Imperio Romano y porque pues a la larga cayó. Bueno, pues realmente todo poder, pues fuerte, grande, llega a su fin. No se puede mantener para siempre. Sí, aparte que tenía mucho terreno. Sí, fueron poderosos aproximadamente 5 siglos, aunque todo comenzó antes, ¿verdad? Cuando estaba, porque hemos hablado en las clases de que han tenido 3 etapas, monarquía, república e imperio, ¿verdad? O sea, los romanos empezaron aproximadamente siglo 8 antes de Cristo, pero así como fuerte, poderoso, podemos hablar del siglo 1 antes de Cristo. Y ya cuando estamos en proceso de crisis y que va para abajo, ahí comenzó en el siglo 3 después de Cristo. O sea que ellos mantuvieron, así como la fuerza, el poder, ¿verdad? El dominio durante toda Europa, lo mantuvieron prácticamente durante 5 siglos fuerte. Pero bueno, a la larga pues todo cayó, ¿verdad? Así es que, bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado. Ahí, Fernando, ¿tenías alguna pregunta, algún comentario? No, quería comentar que así como tenían tanto poder, Roma quizás, o sea, por confiarse, pudo que cayeran. Sí. Porque según ellos eran invencibles. Así era. Y es que realmente hubo un tiempo en que así era, pero pues, o sea, las condiciones cambiaron. Pero yo creo que si no se confiaron fue más como un conjunto de cosas que hicieron que cayera. Por ejemplo, el que los esclavos ya no dieran su mano de obra porque la mayoría estaban muertos, o también el hecho de que ya se estaban ganando la fama o sea, la mala fama de los bárbaros. Entonces eso hizo que en cierto modo los pobladores y los, es, los, los que aseguraban la zona, por así decirlo, entonces pidieran más dinero o más recursos, pero eso Sí, hacía que... a la larga ya no lo pudieron detener.
Muchas gracias. Bueno, pues solamente vamos a confirmar, ¿verdad? Y el objetivo para la clase de ahora era este, identificar los factores internos y externos que conllevan a la caída del Imperio Romano en el siglo V. Entonces, pues, espero, ¿verdad? Que haya tenido en sus apuntes de clase esas cosas, factores, perdón, internos y factores externos que han conllevado, tanto de los que yo les pude haber explicado como también los que había mencionado el video, ¿verdad? Porque todo eso en su conjunto hacen la crisis y la caída del Imperio Romano. O sea, no vamos a decir que solo fueron los bárbaros. También hubieron cosas internas dentro del imperio que contribuyeron a esa caída, ¿verdad? Así es que por favor hagan ahí una listita de lo que acabamos de hablar, de lo que vemos en el video, relacionado a cuáles fueron esos factores internos y externos. Ténganlos en sus apuntes porque los vamos a ocupar para la próxima clase, ¿verdad? Yo tengo mis apuntes, señor. Excelente, excelente. Tengan sus apuntes porque de repente, pues con tantas materias a uno se le olvida, ¿verdad? Las cosas. Entonces, ya leyendo los apuntes, ya uno recuerda un poco más las cosas. Bueno, pues les agradezco por haberme acompañado en la clase. Los felicito por la participación. Me ha gustado, me ha encantado mucho que participen y que pregunten también. Eso me gusta. Solamente voy a verificar si está aquí algunas personas de la asistencia, ¿verdad? Porque ya la pasé, pero todavía tengo algunos ahí que todavía me he quedado la duda si están o no están. Marco Sebastián Álvarez Campos. Ahí está. Bye. Marco, gracias. Vamos a ver si está Camila. Camila Alejandra Carías. Camila. Gracias. Gracias, Camila. Rodrigo Enrique Cruz Lemos. No. Joana Maricris Flores Castro. No. Andrea Mariel López Bonilla. Grecia Alexandra Tolentino Vázquez. Bye. Ya con todos los demás sí estoy segura que han estado ahí y que han participado, que han estado en línea. Felicidades, niños, felicidades, que tengan bonitas vacaciones y nos vemos hasta después, ¿verdad? Hasta Adiós, después de vacaciones. señor. Adiós. Gracias igualmente, señor. Adiós. Muchas gracias. Felices Adiós. vacaciones, señor. Adiós, señor. Sí, muchas gracias. Adiós.